La voz del alma que conquistó Ecuador. La historia de Paulina Tamayo no puede contarse únicamente a través de los discos que grabó, los escenarios que iluminó o los premios que recibió. Su nombre está grabado en el corazón de un país entero, porque ella representó mucho más que una simple artista. Fue un símbolo de identidad, de lucha y de ternura. En Ecuador, su voz se convirtió en el eco de generaciones que crecieron escuchando su canto, que no solo era melodía, sino emoción pura. Cuando la noticia de su fallecimiento sacudió al país, no fueron solo los aplausos los que se apagaron, sino una parte del alma colectiva del pueblo ecuatoriano. Y con su partida, dejó algo más que recuerdos. Dejó una herencia inmensa, material y emocional, que hoy divide, conmueve y hace llorar a su familia. Paulina nació en Quito, en una época en la que la música ecuatoriana apenas empezaba a definirse frente a las influencias extranjeras. Desde muy pequeña mostró una sensibilidad artística inusual. Su madre solía contar que antes de hablar claramente, ya tarareaba melodías. A los 5 años, subió por primera vez a un escenario en una escuela del barrio La Tola, donde interpretó un pasillo con una voz que hizo llorar a los adultos presentes. Nadie imaginaba que esa niña menuda, de mirada brillante y sonrisa tímida, se convertiría décadas más tarde en una de las voces femeninas más queridas del país. Durante su adolescencia, Paulina enfrentó las primeras adversidades. Su familia no era rica, y la música no siempre era vista como una carrera seria. Pero su determinación la llevó a insistir. Trabajó en mercados, ayudó en casa y cantó en pequeños eventos a cambio de poco dinero, pero con una pasión que nadie podía ignorar. Fue así como un productor local, cautivado por su talento, le ofreció grabar su primer sencillo. Esa grabación, titulada El alma de mi tierra, se convirtió en un éxito inesperado en las radios ecuatorianas. La gente comenzó a llamarla la voz del alma ecuatoriana, un apodo que la acompañaría toda su vida. Con el paso de los años, su repertorio se amplió. Pasillos, boleros, sanjuanitos, tonadas. Paulina interpretaba cada género con la misma entrega. Pero lo que la distinguía era su manera de transmitir el sentimiento detrás de cada palabra. No necesitaba escenografía ni luces deslumbrantes. Bastaba su voz y su presencia. Muchos recuerdan sus conciertos como auténticos rituales de emoción, donde hombres y mujeres terminaban llorando, recordando amores perdidos o tiempos mejores. Su vida personal, sin embargo, no fue tan luminosa como su carrera. Paulina se casó joven con un músico que la acompañó durante sus primeros años de éxito, pero la relación se deterioró por celos y diferencias artísticas. De ese matrimonio nacieron 2 hijos, quienes fueron su mayor motivo de orgullo y su principal fuente de inspiración. A pesar del divorcio, Paulina nunca dejó que los conflictos personales afectaran su entrega al público. Mi escenario es mi refugio, solía decir. Y lo fue hasta el final. Durante los años 80 y 90, cuando la música ecuatoriana vivió una especie de renacimiento, Paulina Tamayo se convirtió en un ícono nacional. Participó en festivales internacionales, grabó decenas de discos y colaboró con artistas de todo el continente. Sin embargo, ella nunca se dejó seducir completamente por la fama. A menudo rechazaba contratos lucrativos, si implicaban alejarla de su país por mucho tiempo. Prefiero cantar en una plaza de Quito que en un teatro de Nueva York si eso me permite estar cerca de mi gente, declaró una vez. El cariño del público fue constante, pero los años comenzaron a pasar factura. La salud de Paulina, siempre frágil, se deterioró con el tiempo. Sufrió problemas respiratorios, consecuencia de décadas de giras y de la exposición constante a los cambios de clima. Aún así, siguió cantando. Incluso cuando los médicos le recomendaron descansar, ella respondía con una sonrisa. ¿Cómo voy a dejar de cantar si es lo que mantiene vivo mi corazón? Su última gira, Por amor al Ecuador, fue una despedida anticipada. En cada presentación, su voz temblaba un poco más, pero su mirada brillaba como nunca. El público, consciente de que estaba presenciando un adiós silencioso,
la ovacionaba de pie. La enfermedad que finalmente la venció fue larga y dolorosa. En sus últimos meses, Paulina estuvo rodeada de su familia, pero también de conflictos internos que hoy salen a la luz. Su testamento, redactado años antes de su fallecimiento, reveló una serie de decisiones que sorprendieron incluso a sus seres más entusiastas. En él, Paulina dejaba bienes inmuebles, derechos de autor y objetos personales de gran valor simbólico. Pero lo que más conmocionó a todos fue la distribución emocional de esa herencia. No solo se trataba de dinero o propiedades, se trataba de amor, de perdón y de heridas no cerradas. Según allegados a la familia, Paulina había decidido repartir sus bienes de una manera que reflejaba no tanto la justicia económica como la justicia emocional. A uno de sus hijos, con quien mantenía una relación más distante, le dejó la casa familiar en Quito, acompañada de una carta en la que le pedía perdón por los años de silencio. Al otro, que había estado siempre a su lado, le legó los derechos de su catálogo musical completo, con una nota que decía: «Tú sabrás cuidar mi voz mejor que nadie». La decisión dividió profundamente a la familia, generando tensiones que hoy siguen vivas. Pero quizás el gesto más inesperado de su testamento fue la donación de una parte de su fortuna a una fundación de jóvenes artistas ecuatorianos. Paulina había sido siempre defensora del arte nacional y sabía cuán difícil era abrirse camino en un país donde la cultura a menudo se considera un lujo. «No quiero que mi muerte sea solo un recuerdo», había dicho una vez. «Quiero que sirva para que otros canten con libertad lo que yo ya no podré cantar». Ese deseo se concretó en una fundación que hoy lleva su nombre, encargada de apoyar a nuevas voces del país. La lectura del testamento fue un momento devastador. Los hijos, los nietos, los amigos cercanos lloraron no solo por lo que recibían, sino por lo que comprendían, que Paulina había dejado, junto a su fortuna, una lección de vida. Había amado intensamente, se había equivocado, había sufrido y perdonado, pero sobre todo, había sabido transformar su dolor en arte. Su herencia, más que oro o propiedades, era la memoria viva de una mujer que convirtió su existencia en una canción eterna. Esa canción sigue sonando hoy, en las radios, en las calles, en las voces de quienes crecieron escuchándola. Las nuevas generaciones la descubren con asombro, mientras los mayores la recuerdan con melancolía. Cada nota de «Te extraño, Ecuador» o «Amor eterno» parece ahora un mensaje póstumo, una carta abierta al país que tanto amó. Muchos fanáticos dejaron flores frente a su casa, otros encendieron velas, y algunos simplemente guardaron silencio, como si el aire mismo todavía llevara su voz. Los medios ecuatorianos dedicaron días enteros a su memoria. Programas especiales, entrevistas con colegas, documentales improvisados. Todos coincidían en algo. Nadie podrá reemplazarla. Porque Paulina Tamayo no solo cantaba pasillos, sino que los vivía. Era la encarnación del sentimiento ecuatoriano, una mezcla de nostalgia, esperanza y orgullo. «Ella nos enseñó a llorar con dignidad», dijo un periodista veterano durante su funeral. Y tenía razón, su música enseñaba a aceptar el dolor, pero también a celebrar la vida. El entierro fue multitudinario. Miles de personas acompañaron su féretro entre aplausos y lágrimas. Su familia, vestida de negro y visiblemente afectada, caminaba en silencio. En ese momento, las diferencias parecían haberse desvanecido. Solo quedaba el amor, el mismo que Paulina había sembrado en vida. Pero tras los homenajes y las cámaras, los conflictos regresaron. Los bienes, los derechos, las decisiones del testamento, todo eso volvió a abrir heridas familiares que jamás habían sanado del todo. Así comienza la historia de una herencia que no solo reparte fortuna, sino emociones. En los próximos capítulos, se revelará cómo esas decisiones afectaron a cada miembro de la familia. ¿Qué secretos escondía el testamento de Paulina Tamayo? Y cómo, incluso después de la muerte,
Su voz sigue siendo motivo de unión y de disputa. Paulina Tamayo se fue dejando tras de sí un legado que trasciende lo material. Pero como toda gran artista, también dejó un vacío imposible de llenar. En su vida hubo amor, desamor, sacrificio, éxito y arrepentimiento. Y en su muerte, una lección: que el verdadero valor de una herencia no se mide en dinero, sino en lo que se deja en el corazón de los demás. La herencia que dividió a los moratones. La noticia de la herencia de Paulina Tamayo cayó como una bomba dentro de su familia. Aunque todos sabían que la artista había dejado un testamento, nadie imaginaba que el documento encerraría tantas emociones, secretos y decisiones que reabrirían viejas heridas. Para el público, Paulina era la mujer dulce y generosa que siempre hablaba de unión y amor. Pero en la intimidad, la vida familiar había sido mucho más compleja. Entre los celos, los silencios y los resentimientos, su hogar había sido durante años un campo de batalla emocional. Los hijos, entre la admiración y el reclamo. Paulina tuvo 2 hijos, Andrés y Lorena. Desde pequeños, ambos crecieron bajo la sombra del brillo de su madre. Mientras Andrés heredó el amor por la música, Lorena optó por un camino más discreto, alejada de los escenarios. Pero esa diferencia de temperamentos marcó profundamente la relación con su madre. Andrés acompañó a Paulina en sus giras, fue su guitarrista en los últimos años y su confidente silencioso. Estuvo a su lado durante las largas noches de hospital, cuando el oxígeno era su única compañía. Por eso nadie se sorprendió al saber que él había recibido los derechos de autor de toda la obra de su madre. Ella me enseñó que la música no se hereda, se cuida, dijo en una entrevista con lágrimas en los ojos. Para él no se trataba de dinero, sino de mantener viva su voz, de proteger su legado artístico. Lorena, en cambio, se enteró de su herencia con una mezcla de sorpresa y tristeza. Había recibido la casa familiar, la misma donde crecieron, y donde los recuerdos aún tenían aroma a infancia. Sin embargo, junto a las llaves, encontró una carta manuscrita de su madre. Perdóname por no haber estado siempre presente. A veces el amor se expresa en silencio, y yo callé demasiado. Esta casa es tu refugio, y también mi manera de abrazarte desde la eternidad. Esa carta la destruyó emocionalmente. Lloró durante horas. Había pasado buena parte de su vida sintiendo que su madre amaba más al público que a su propia familia. Sin embargo, en esas palabras escritas con tinta temblorosa, descubrió una verdad que no había querido aceptar. Paulina también había sufrido, cargando con la culpa de no poder ser al mismo tiempo madre y artista. El testamento secreto. El abogado que redactó el testamento, el doctor Jorge Salazar, relató después a la prensa que Paulina fue meticulosa hasta el último detalle. Lo revisó 3 veces y lo firmó con serenidad. Ella no quería dejar conflictos, quería dejar claridad, declaró. Pero irónicamente, su intento de claridad fue lo que generó la tormenta. El documento, además de los bienes principales, incluía una cláusula especial. Un cofre sellado con objetos personales y cartas que solo podrían ser abiertos por sus hijos en conjunto, el día del aniversario de su muerte. Dentro, según sus palabras, había las verdades que deben liberarse cuando mi voz ya no pueda hacerlo. Ese detalle despertó todo tipo de especulaciones. ¿Había confesiones? ¿Secretos familiares? ¿O simplemente recuerdos? La expectativa fue tanta que los medios comenzaron a seguir de cerca la historia. Programas de televisión debatían sobre el contenido del misterioso cofre. Algunos aseguraban que contenía letras inéditas, otros creían que revelaría la existencia de un tercer hijo o un amor oculto. Lo cierto es que, por deseo expreso de Paulina, solo su familia conocería la verdad. Las lágrimas y la discordia. Los primeros meses tras el funeral fueron un torbellino de emociones. Andrés se volcó en la música. Organizó conciertos tributo y recopiló grabaciones inéditas. Quería editar un álbum póstumo con la voz de su madre, pero para ello necesitaba la aprobación de Lorena, quien no estaba lista. No quiero escucharla todavía, me duele demasiado, decía.
Ese desacuerdo fue el inicio de una distancia cada vez mayor. Lorena sentía que el mundo seguía celebrando a la artista, mientras ella seguía llorando a la madre. Cada vez que oía su voz en la radio, cambiaba de estación. Todo el país la amaba, pero nadie la conocía realmente. Confesó a una amiga. Andrés, en cambio, veía en cada canción un consuelo, una forma de seguir hablándole. Ella está aquí, en cada nota. Respondía. 2 formas de amar, 2 formas de sufrir, y una sola mujer en el centro de ese torbellino emocional. A medida que el tiempo pasaba, el tema económico también comenzó a pesar. Los derechos de autor generaban ingresos considerables, y Andrés, como heredero legal, debía de administrarlos. Sin embargo, algunos miembros de la familia comenzaron a insinuar que no estaba siendo transparente. Las tensiones llegaron a los tribunales. Documentos filtrados, declaraciones cruzadas, abogados. De repente, el legado de amor de Paulina se transformó en una batalla pública. La herencia espiritual. Un legado de amor y arte. Pero mientras la familia se debatía entre juicios y recuerdos, el público seguía rindiendo homenaje. En escuelas de música, jóvenes artistas interpretan sus canciones con devoción. La Fundación Paulina Tamayo comenzó a otorgar becas a estudiantes de bajos recursos, cumpliendo así la promesa que ella aquí había dejado en su testamento. Uno de esos becarios, una joven de 17 años llamada Camila, resumió el sentimiento de toda una generación. Paulina me enseñó que cantar no es tener voz, es tener alma. Y aunque no la conocí, siento que me dio la oportunidad de cumplir un sueño. Ese era, quizás, el verdadero significado de su herencia. No lo que dejó, sino lo que inspiró. La música de Paulina Tamayo trascendió el tiempo. En sus letras hay amor. En sus melodías hay memoria. Y en su silencio hay una enseñanza profunda. La fama se desvanece, pero el arte sincero permanece. Y aunque su familia todavía intenta encontrar equilibrio entre el amor y el resentimiento, todos coinciden en algo. Su legado es imposible de borrar. El aniversario y la revelación. El primer aniversario de su muerte llegó cargado de nostalgia. Quito se llenó de flores, de velas y de pasillos sonando en cada esquina. Los medios recordaron sus momentos más emblemáticos, y el país entero pareció detenerse para rendirle homenaje. Pero el momento más esperado fue la apertura del cofre. Lorena y Andrés se reunieron en la casa familiar, junto al abogado y 2 testigos. Las cámaras de televisión se mantenían a distancia, respetando la privacidad. El cofre, cubierto con un paño bordado con iniciales doradas, fue colocado sobre la mesa principal. Cuando abrieron la tapa, el aire pareció detenerse. Dentro había 3 sobres. En el primero, una carta dirigida a sus hijos. En el segundo, un cuaderno con letras inéditas. Y en el tercero, una cinta de casete etiquetada con una sola palabra. Perdón. La carta fue lo primero que leyeron. Mis hijos amados, si están leyendo esto, significa que ya han aprendido a perdonarme. Mi vida fue una canción de amor y dolor. Les di lo que pude, aunque a veces no supiera cómo. No quiero que mi recuerdo los divida, sino que los una. No sean como yo, que aprendí tarde que la familia también necesita aplausos. Guarden mi voz, pero no la dejen reemplazar el silencio entre ustedes. Ambos lloraron sin contenerse. Era como si su madre, desde el más allá, les hablara una vez más. Andrés tomó la cinta y la reprodujo. La voz de Paulina, débil pero clara, llenó la habitación. Esta no es una canción, es mi despedida. Si algún día discuten por lo que dejé, recuerden que el amor es la única herencia que vale la pena defender. Lorena se derrumbó. En ese instante, comprendió que la herencia de su madre no era un tesoro que dividir, sino un mensaje que compartir. Y Andrés, con lágrimas en los ojos, le tomó la mano por primera vez en meses. Vamos a hacerlo juntos, le dijo. Así, entre lágrimas y abrazos, comenzó la reconciliación que Paulina había deseado en vida, el legado final. Esa misma noche,
los hermanos anunciaron la creación del Archivo Paulina Tamayo, un espacio destinado a preservar su obra y su memoria. Allí se conservan sus vestidos de escenario, sus partituras, sus grabaciones inéditas y las cartas personales que revelan el alma sensible detrás de la artista. La inauguración del archivo fue un evento emotivo. Artistas, periodistas, admiradores, todos acudieron para rendir homenaje a la mujer que había hecho del amor una melodía. Lorena tomó la palabra, y por primera vez, habló públicamente sobre su madre. Durante años pensé que la música me la había arrebatado. Hoy entiendo que fue lo que la mantuvo viva. Y gracias a ella, nosotros seguimos aquí. El público la ovacionó. Andrés la abrazó en el escenario. Y entre los aplausos, una sensación de paz pareció llenar el ambiente. Tal vez, por fin, Paulina descansaba tranquila. Su herencia, esa que al principio causó dolor y división, terminó siendo un puente hacia la reconciliación. La familia, una vez rota, volvió a unirse alrededor del amor que siempre había estado ahí, escondido entre notas, cartas y silencios. Porque a veces, las lágrimas no son signo de tristeza, sino de gratitud. Y las de la familia Tamayo eran, finalmente, lágrimas de amor. La inmortalidad de una voz y el legado que Ecuador no olvida. La muerte de Paulina Tamayo no marcó un final, sino el comienzo de una nueva vida para su obra. Con el paso del tiempo, su figura ha trascendido las fronteras del espectáculo para convertirse en un símbolo nacional, una inspiración y, sobre todo, un recordatorio de lo que significa amar a la patria a través del arte. Ecuador no solo perdió a una cantante, perdió a una madre cultural, a una mujer que llevó el alma de su tierra en cada nota. Pero paradójicamente, su partida la hizo eterna. Un país que sigue escuchando su voz. En cada rincón del Ecuador todavía se escucha su música. Las radios locales siguen transmitiendo sus pasillos más emblemáticos. Las escuelas enseñan sus canciones en clases de música, y los jóvenes artistas la citan como su mayor referente. En los pueblos andinos, su voz se confunde con el viento que baja de las montañas. En las ciudades, su imagen aparece en murales coloridos que adornan las plazas. Es como si el país entero se hubiese negado a dejarla partir. Las redes sociales también se han convertido en un espacio de memoria. Cada año, en el aniversario de su muerte, miles de usuarios comparten fragmentos de sus letras acompañadas de mensajes de amor y nostalgia. Algunos publican fotos antiguas con ella. Otros, grabaciones caseras de conciertos a los que asistieron décadas atrás. Una publicación que se hizo viral en el segundo aniversario de su fallecimiento decía: Paulina no murió. Se transformó en la voz de nuestras madres, en el recuerdo de nuestras fiestas, en la lágrima que nos limpia el alma cuando suena un pasillo. Y era cierto. Su legado no está en los monumentos, sino en la memoria colectiva. Su voz, cálida y potente, sigue siendo compañía para quienes atraviesan momentos difíciles. Muchos dicen que escucharla cantar, Te extraño, Ecuador, es como recibir un abrazo de alguien que te entiende sin palabras. La Fundación Paulina Tamayo. Semillero de nuevas voces. Uno de los mayores orgullos del país es la fundación que lleva su nombre. Lo que comenzó como un pequeño proyecto impulsado por su testamento, se convirtió en una institución reconocida en toda Latinoamérica. Cada año, decenas de jóvenes reciben becas para estudiar canto, composición o producción musical. Muchos de ellos provienen de zonas rurales, donde la educación artística es casi inaccesible. El lema de la fundación es una frase de Paulina que se ha vuelto célebre. La voz no nace en la garganta, nace en el corazón. Bajo esa premisa, los maestros enseñan no solo técnica vocal, sino sensibilidad. No se trata de formar artistas, sino seres humanos capaces de conectar con el público desde la verdad. Camila, la joven becaria que conocimos antes, hoy es una de las voces más prometedoras del Ecuador. En una entrevista reciente, confesó entre lágrimas: Cuando canto las canciones de Paulina, siento que ella me escucha, que me guía. Su herencia me dio un propósito.
El impacto de la fundación ha sido tan grande que, en 2024, la UNESCO la reconoció como ejemplo de preservación del patrimonio cultural inmaterial. La ministra de Cultura de ese año declaró: Paulina Tamayo no solo fue un orgullo nacional, fue una educadora silenciosa que sigue formando generaciones a través de su legado. El arte de sanar a través de la música, más allá de la fama y los homenajes, lo que hizo que Paulina perdurara en el tiempo fue su capacidad para sanar. Su música hablaba de las heridas más profundas del alma: la pérdida, la distancia, el amor imposible. En una sociedad acostumbrada a ocultar el dolor, ella lo transformó en belleza. Esa honestidad emocional la convirtió en un fenómeno cultural. Los psicólogos musicales que han estudiado su obra aseguran que muchas de sus canciones funcionan como cantos de resiliencia. En Amor Eterno, por ejemplo, no hay rencor hacia la pérdida, sino gratitud. En El alma de mi tierra, no hay tristeza por la nostalgia, sino orgullo por las raíces. Su manera de interpretar los pasillos tradicionales les dio un nuevo significado. Ya no eran solo lamentos del pueblo andino, sino expresiones universales de amor y humanidad. El sociólogo y escritor quiteño Diego Jurado publicó un libro titulado Paulina Tamayo, la pedagogía del sentimiento, donde analiza cómo su arte enseñó a una generación entera a no tener miedo de llorar. Ella nos devolvió la capacidad de sentir sin vergüenza, escribió Jurado. En tiempos en que todo se mide por la fama y el dinero, Paulina nos recordó que lo más valioso es la autenticidad. Y tal vez por eso su herencia sigue viva, porque no fue material, sino emocional. Dejó fortunas, sí, pero su verdadero legado fue espiritual. Una figura femenina adelantada a su tiempo. Hablar de Paulina Tamayo es también hablar de una mujer que rompió moldes. En una época en que las artistas eran encasilladas, ella se impuso en un medio dominado por hombres sin renunciar a su identidad ni a su ternura. Fue madre soltera, empresaria de su propia carrera y defensora de los derechos de las mujeres artistas. En una entrevista de 98, dijo con firmeza: nosotras no cantamos para adornar la música, cantamos para contar nuestra verdad. Esa frase, hoy grabada en la entrada del archivo Paulina Tamayo, se ha convertido en emblema del movimiento de mujeres cantautoras ecuatorianas. Gracias a ella, nuevas generaciones de intérpretes como Dayanara, María Isabel o Catalina Páez han encontrado la fuerza para componer desde su experiencia personal, sin miedo al juicio social. De hecho, muchas de ellas la consideran una madre artística. En cada tributo le rinden homenaje con palabras que reflejan admiración y gratitud. Su nieta mayor, Valeria, hoy de 22 años, también siguió su camino. Estudia canto en la Universidad de las Artes de Guayaquil y ha prometido lanzar un álbum con nuevas versiones de los clásicos de su abuela. En una entrevista para un medio nacional dijo: cuando canto sus canciones, siento que le hablo. No quiero imitarla, quiero continuar lo que ella empezó. La herencia como espejo de un país. El caso de la herencia de Paulina Tamayo trascendió lo familiar. En muchos sentidos, se convirtió en un espejo de la sociedad ecuatoriana. Una mezcla de amor, dolor, memoria y contradicción. Los medios siguieron de cerca cada detalle, no solo por morbo, sino porque veían en esa historia algo profundamente humano. Durante meses, las portadas hablaron de disputas, reconciliaciones y homenajes. Pero con el tiempo la narrativa cambió. Ya no se trataba de quién heredó qué, sino de lo que Paulina había representado para todos. Ecuador encontró en ella una forma de reconocerse. Un país pequeño, con grandes heridas, pero también con una inmensa capacidad de amar. Su voz se convirtió en símbolo de identidad nacional, al punto de que en 2025 el Ministerio de Cultura declaró oficialmente su obra como Patrimonio Musical del Ecuador. El decreto presidencial fue firmado el 10 de mayo, coincidiendo con el Día de la Madre. Durante la ceremonia, su hijo Andrés interpretó una versión acústica de Te extraño, Ecuador ante un auditorio con miles de personas llorando. En la pantalla gigante, aparecieron imágenes de Paulina sonriendo, saludando, cantando con el alma.
Fue imposible no emocionarse. La eternidad de su canto. Años después, cuando el polvo de las disputas familiares se disipó, quedó lo esencial, la huella imborrable de una mujer que dio todo por su arte. Hoy, su nombre figura junto al de los grandes artistas latinoamericanos que marcaron una época: Mercedes Sosa, Chabela Vargas, Violeta Parra. Y, sin embargo, Paulina conserva algo que ninguna otra tuvo: esa conexión tan íntima con su tierra, con el Ecuador profundo, con la gente común. Cada diciembre, en Quito, se organiza el Festival de la Voz Paulina Tamayo, donde artistas de todas las provincias compiten interpretando sus canciones. No es solo una competencia, sino una celebración de su espíritu. Los ganadores reciben una réplica del micrófono dorado que usó en su última gira, y el evento siempre cierra con una grabación de su voz diciendo: «Gracias por cantar conmigo, Ecuador». Esa frase, simple y humilde, resume toda su filosofía de vida. Ella nunca buscó ser una estrella, solo quiso ser una voz más en el coro de su país. Pero el destino la convirtió en la más brillante de todas. El adiós que se convirtió en esperanza. Hoy, más de 5 años después de su partida, la familia Tamayo ha encontrado finalmente la paz. Andrés dirige la fundación y el archivo, Lorena se dedica a proyectos educativos, y los nietos crecen con el orgullo de llevar su apellido. Cada vez que la familia se reúne, ponen un disco de Paulina y dejan que su voz llene la casa. No hablan de testamentos ni de disputas. Hablan de amor, de recuerdos, de anécdotas que todavía los hacen reír. Lorena, mirando una foto antigua, dijo una vez: «Al final mamá nos enseñó que incluso la muerte puede ser una canción de amor». Ese es el verdadero significado de la herencia de Paulina Tamayo. No el dinero, no las propiedades, sino la reconciliación. La suya fue una vida marcada por sacrificios, pero también por una profunda fe en el poder del arte para unir lo que el tiempo separa. La herencia que hace llorar y sanar. La historia de Paulina Tamayo no termina con su testamento, ni siquiera con su muerte. Continúa en cada voz joven que canta sus pasillos, en cada lágrima que cae al escuchar su nombre, en cada familia que encuentra consuelo en sus canciones. Su herencia hizo llorar a su familia, sí, pero también lo sanó. Les enseñó, como enseñó a todo un país, que el amor verdadero no muere, se transforma, se multiplica y vuelve en forma de melodía. Paulina Tamayo no fue solo una cantante, fue un milagro de sensibilidad, una fuerza de la naturaleza convertida en arte. Y aunque su cuerpo descansa en paz, su voz sigue viva. En la radio, en los escenarios, en los corazones. Recordándonos que el verdadero patrimonio de una nación no está en sus monumentos, sino en las almas que aprenden a sentir gracias a sus artistas. Porque cuando un pueblo canta sus canciones con lágrimas en los ojos, ese artista nunca se ha ido. Y Paulina Tamayo, la voz del alma ecuatoriana, nunca se irá.